Bueno, vamos a leer ahora Tres aguafuertes porteñas de Roberto Arlt. La número 1 se llama La calle Florida. Y ha hablado tanto de las calles canallas, con sus mansardas asomadas al sol y sus tiestos de geranios que riega casi siempre una muchachita vestida de percal, que hoy, día decorado de nubes, con un crepúsculo que antorchan letreros luminosos, maravilla de lo pálido verde, de lo pálido azul y amarillo, siento necesidad de hablar de la calle Florida. De la calle Florida y de sus petimetres. De la calle donde siempre hay un día convaleciente de claridad, con sus vidrieras que retuercen de deseos el alma de las mujeres, y con sus mujeres que se llevan los ojos de los hombres que pasan en busca del amor inesperado. Multitud de gente bien vestida. Los desdichados evitan esa calle. Los miserables que albergan un proyecto la eluden. Los soñadores que llevan un mundo adentro la esquivan. Todos aquellos que necesitan de la calle para desparramar su angustia o para recogerla en un ovillo nervioso, no entran en esta, que es el escaparate vivo del lujo, de las mujeres que cuestan mucho dinero y de la vida que pasa vertiginosamente. Segunda, Aguafuerte, calle del Paseo. Es la calle del paseo. ¿Pero de qué paseo? Porque hay calles donde previamente sabemos que recibiremos una impresión de bienestar burgués. Otras de romanticismo barato, fácil y halagador. Otras donde la sucesión de murallas rojas y chimeneas negras es tan continua que se cree estar en los alrededores de Detroit o de Chicago. Otras donde uno se siente anarquista, asaltante y todo lo demás. Porque el espectáculo influye de tal modo que uno es lo que lo rodea, al menos transitoriamente. Pero en la calle Florida, ¿qué impresión de paseo se recibe? Yo creo que es la calle más despersonalizada de Buenos Aires. Esa es la verdad. La más conocida e insignificante. Tercer Aguafuerte, despersonalizada. Despersonalizada, porque hay un poco de todo, como en farmacia, y ese poco es pretencioso, con tendencias al lujo. Y la enorme vulgaridad de sus tiendas con liquidaciones. Esas liquidaciones manidas que sublevan a todas las dueñas de casa que, con un presupuesto de 20 para el tranvía y 25 centavos para el café con leche, piensan compensar los gastos que harán con las rebajas que obtendrán. Formidable. Y el aburrimiento se pasea junto a los maniquíes con ropa para hombres. Esos maniquíes que tienen la cara más pintada que muchacha y cuyas patillas imitan los horteras con conmovedora fidelidad. La gente va y viene, pero porque sí. Hace cola, se apretuja. Los rateros distinguidos dan manotones discretos a las posibles carteras rellenas. Y las mamás se afanan al perder un miembro de su prole entre las brigadas de papanatas que abren los ojos de plato frente a un soberbio collar de perlas que vale 1,20 pesos, con opción a una rifa, en la que se regala un chalet amueblado, con piano, automóvil y perro. Lo único que falta es que regalen también los habitantes del chalet. Cuarta, Aguafuerte, las que pasean. Hay mujeres que van todos los días a Florida. Digo todos los días porque cada 3 meses paso por allí y me encuentro a las mismas paseantes, con los mismos vestidos, la misma mirada, el mismo cansancio, igual paso, semejante rumbo. Grupos de 3, de 4, que al que va por primera vez le da la impresión de ser provincianas que están estudiando arquitectura y que, para el que las ve todos los días,
le dejan en el entendimiento una pregunta flotante. ¿Qué diablos vienen a buscar todos los días estas mositas a la calle? Porque se explica un día, dos, pero todos los días, invierno, verano, otoño, se necesita paciencia y plata. Sobre todo plata para atender el desgaste material rodante, quiero decir, de zapatos y de medias. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Pim.